Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de A la Vista. Y este programa lo hacemos pensando que muy pronto, el 1 de diciembre, se va a llevar a cabo en todo el país una campaña de concientización y prevención de la ceguera por diabetes que realiza el Consejo Argentino de Oftalmología. Y para eso vamos a hablar aquí en el programa de diabetes de todos los estudios que se puede hacer para saber si la diabetes ha hecho daño o no en nuestros ojos, y para advertirles a todos ustedes que buscando en la página del Consejo Argentino van a ver las 128 sedes que van a estar abiertas en forma gratuita en todo el país. ¿Me acompañan a recibir a los invitados? Bienvenidos a este primer bloque de A la Vista, y para comenzar a hablar del tema que propusimos, tenemos una invitada de lujo, la doctora María Constanza Vivone. Gracias, Connie, por venir. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que estés acá, Connie, porque la doctora Vivone es médica oftalmóloga, es médica del Hospital Santa Lucía, de mi hospital, desarrolla su actividad privada ampliamente, es expositora, disertante en diferentes congresos, investigadora. Y la gente tiene muchas veces miedo a los estudios que se hacen, sobre todo los estudios de la retina, del fondo de ojo. ¿Y es cierto que se pueden hacer tomografías de los ojos, Connie? Sí, es cierto. Y las tomografías que se hacen de los ojos no son nada que ver con las tomografías que se hacen en el resto del organismo. Sí. Se usa una luz que ilumina un tejido y ese reflejo que genera es el que forma la imagen. Y la imagen es exactamente igual al tejido que está analizando. Es lo que estamos viendo, precisa, ¿no? Exactamente. Para que tengan una idea, es análogo a cómo se refleja un paisaje en un lago, por ejemplo, que tiene mucha precisión. Sí. Ese mismo principio similar es el que usamos para generar las imágenes de la retina. De la retina. Exacto. Y ¿qué se puede diagnosticar con esto? Porque seguramente la gente que está en su casa no entiende las imágenes. Bueno, con la tomografía de coherencia óptica podemos ver el fondo del ojo, y ahí podemos ver sobre todo dos estructuras del fondo del ojo, que son el nervio óptico y la mácula. El nervio óptico vendría a ser el cablecito que une el ojo con el cerebro, y la mácula es la que se encarga del centro de la visión. La podemos ver con muchísimos detalles y en la estructura microscópica. Eso nos permite ver pequeñas lesiones o pequeños cambios que vayan a generar después las enfermedades. Claro, y eso no solamente es bueno para hacer un diagnóstico, sino también para hacer un seguimiento del paciente, ¿no? Exactamente, porque al ser tan precisa la obtención de la imagen, uno puede tomar muchas veces el estudio en el mismo lugar para ver si hay algún pequeño cambio, si la lesión que tenía el paciente creció o se achicó, si está respondiendo al tratamiento o si apareció algo nuevo que antes no estaba. Claro. ¿Y es doloroso este estudio? No, para nada. El estudio es la sensación que tiene el paciente, es la misma que tiene cuando mira la televisión, por ejemplo. Tiene que apoyar la cabeza sobre el equipo y mirar una lucecita. Y no tiene mucho más... No es mayormente invasivo, no, para nada. nada. ¿Y cuánto dura más o menos? La toma de imágenes es corta, durará más o menos 1 minuto aproximadamente. Muy poquito. Y es muy sensible al movimiento, entonces es muy importante el paciente cuando se hace el estudio que esté bien quieto, digamos, mirando la luz de fijación, y la velocidad de la toma de imágenes es muy alta. Claro. Cuando uno le dice un OCT, como habitualmente se dice, este es el equipo, ¿no? Exacto. Claro. Apoya la cabecita y la frente del otro lado, como en la lámpara de hendidura. Exactamente, y tiene que mirar una luz de fijación, que de acuerdo al equipo es una cruz azul o una estrella verde. Claro. Y simplemente quedarse quietito esperando que el equipo va haciendo las imágenes. El paciente ve como unas luces rojas que se van moviendo y en un ratito cortito ya termina el estudio, más o menos medio segundo, 1 minuto. Sí, es muy corto. Yo te decía que muchas veces cuando uno le dice a los pacientes que se tiene que hacer este estudio y le explica que es una tomografía, tienen miedo a la radiación. Y esto también hay que decírselo a la gente, que no están sometidos a ninguna radiación y que no tiene un tope de pedidos de estudio, que se puede hacer la cantidad que sean necesarias, ¿no? Exactamente, porque
justamente se usa para generar la imagen una luz. Y esa luz no tiene ningún tipo de toxicidad sobre el tejido, así que uno puede hacerlo al estudio todas las veces que lo necesite. No genera ningún tipo de radiación ni de toxicidad. Es simplemente la iluminación sobre el tejido la que genera la imagen, sobre el ojo en este caso. Claro. Acá tenemos una imagen que se ve mejor donde tiene que apoyar la cabecita y la frente sobre ese tope blanco el paciente. Así que, ¿requiere algún tipo de preparación previa? No, el estudio se puede hacer con el ojo sin ningún tipo de preparación. El paciente simplemente cuando llega a la consulta ya puede apoyar la cabeza en el equipo y se toma la imagen. No es necesario poner gotas, se puede hacer con las lentes de contacto puestas si las utilizaran, así que no requieren ningún tipo de preparación. Nada invasivo. Este estudio se puede decir que facilitó muchísimo todo lo que es la telemedicina, ¿no? La teleoftalmología en este sentido, porque con este estudio se ven muchísimas lesiones que si se lo hace un paciente en una zona rural donde se lleva el equipo, se puede tranquilamente pasar las imágenes a un centro de alta complejidad donde haya médicos especialistas en la enfermedad que tiene, ¿no? Exactamente. Una vez que se toman las imágenes quedan digitalizadas y se pueden enviar por archivos comunes a cualquier lugar para tener distintas opiniones de otros médicos. Sí. Así que permite un diagnóstico mucho más amplio. Sí, yo creo que sobre todo cuando fue la pandemia, que no todos se podían trasladar, tanto pacientes como médicos, porque también muchos de nosotros nos enfermamos o estamos inmunocomprometidos y no podíamos movernos y ver la cantidad de pacientes que estamos viendo habitualmente, y esto facilitó muchísimo. Exactamente, de esa manera muchos pacientes podían llegar a tomar la imagen y enviarla después a especialistas en retina o en patologías del nervio óptico para que las analicen y poder hacer el tratamiento correspondiente. Decime una cosa, Constanza, ¿es muy caro este estudio? No es un estudio muy caro. Ajá, ¿y se pueden, hay lugares públicos donde se los hagan? Sí, en el Hospital Santa Lucía se hacen. Ajá. Y en otros hospitales del gobierno de la ciudad también ya tienen el equipo donde lo pueden hacer. Ah, fantástico. Sí. ¿Y se pide solamente para retina o hay alguna otra patología que también se pueda hacer seguimiento con las OCT? Se piden para patologías de retina y también para patologías del nervio óptico. Para las neuropatías ópticas la más frecuente es la glaucomatosa, es la enfermedad que genera la presión del ojo. Entonces se pide mucho para estudiar y seguir el glaucoma o la enfermedad por presión del ojo. Si un paciente que tiene glaucoma y está colocándose gotas, ¿tiene que dejar de colocarse las gotas para hacerse el estudio o no influye para nada? No tiene que dejar de ponerse las gotas, el estudio no influye, él tiene que continuar con su tratamiento como lo hace habitualmente. Lo mismo que si usa gotas para ojo seco o cualquier patología, las tiene que colocar como las coloca habitualmente, no hay que modificar porque se hace el estudio. Y cuando terminan de hacerse la OCT, ¿después pueden seguir con su trabajo o su vida normal? Sí, totalmente. No genera ningún tipo de alteración en la visión. Una vez que termina el estudio, el paciente puede retomar su actividad totalmente normal. O sea que si va manejando, puede volverse manejando, no hay ningún problema. Totalmente, claro, sí. ¿Hay un tope de edad para hacerse este estudio? No hay ningún tope de edad. De hecho, se puede hacer, no es frecuente que se necesite hacer en niños, pero también se puede hacer en pacientes más pequeños. La limitación más grande es el movimiento. El paciente tiene que estar muy quieto y a veces a los chicos es difícil explicarles que tienen que quedarse quietos mirando una lucecita para poder hacer el estudio. Claro. Pero ya desde los 3 o 4 años en pacientes muy colaboradores que sea necesario hacerlo, se puede hacer. Y después, en cuanto a pacientes mayores también, lo mismo pacientes que tengan algún tipo de reducción en la movilidad, el equipo está equipado con un espacio para una silla de ruedas, así que también se puede realizar sin ningún problema. Y no se necesita hacer ningún tipo de anestesia tópica previa ni nada. No, para nada. El estudio se hace directamente sobre el ojo como llega el paciente, no requiere ningún tipo de preparación. La sensación es, como les dije al principio, es como cuando uno está mirando televisión. O sea, uno simplemente apoya la cabeza y tiene la sensación de que están mirando una película cortita y ahí termina el estudio.
Sí. qué buena explicación, Constanza. O sea que para todos ustedes que les han pedido una OCT, una tomografía de sus ojos, ya sea porque tienen diabetes, porque tienen glaucoma, como dijo la doctora Vivone, no se asusten, es algo simple, es algo sencillo y que facilita muchísimo el diagnóstico para el profesional que los está siguiendo y sobre todo el seguimiento de la enfermedad, que es tan importante, sobre todo en la diabetes, ¿no? Exactamente. La diabetes es una enfermedad que lastima la retina, que es una parte del fondo del ojo y es la parte que más analiza el OCT. Puede detectar pequeños cambios en su espesor, en su forma, en la arquitectura que tiene, que nos marque que la diabetes está empezando a lesionar la retina, o cuando ya está lesionada nos permite ver cambios si el paciente está respondiendo al tratamiento o no, o si logró regular la glucemia, o sea, tener mejor el control del azúcar en la sangre. Eso también se traduce a mejoras en la tomografía. Que es muy importante no solo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. Para el seguimiento. Exacto. Muchas gracias, Connie. Gracias por acompañarnos hoy. No, por favor, de nada. Gracias por la invitación. Un placer. Vamos a una pequeñísima tanda y volvemos con más A la Vista. Bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista y en este bloque para continuar con el tema de prevención y concientización sobre la ceguera en los pacientes diabéticos estamos con el doctor Daniel Benisek. Gracias por estar acá, Daniel. Al contrario, gracias por la invitación. El doctor Daniel Benisek es médico oftalmólogo, especialista en retina y vitrio, investigador, director de curso, fue vicedirector del Hospital Santa Lucía y es actualmente el presidente de la Sociedad de Oftalmología de la Ciudad de Buenos Aires. Estábamos hablando recién con la doctora Vivone del OCT para los estudios que se piden para el control, el seguimiento y la detección de enfermedades en la retina por la diabetes. ¿Y hay algún otro estudio que sea fundamental para pedirle a estos pacientes, que vos le pidas a tus pacientes? Bueno, un estudio que es importante, uno es hacerle un fondo de ojo dilatado y mirar adentro del ojo y ver las estructuras como están. Y otro más específico y que puede a veces mostrar algunas lesiones que son muy difíciles de ver, es la retinofluoresceínografía, ya sea en su forma convencional o digitalizada, donde uno le inyecta en la vena de un brazo un contraste y se sacan fotos con un filtro especial y se ve cómo se van llenando los vasos con ese contraste y si hay aneurismas, obstrucciones vasculares, vasos anormales y todos quedan muy bien destacados. Entonces, incluso sin ser, digamos, una persona muy experta, uno puede darse cuenta de cosas que de otra manera sean muy difíciles de ver y requerían ojos sumamente expertos. Y un estudio no invalida el otro, son complementarios. Complementarios, sí. En general se hace mucho más OCT porque no es invasivo, no es molesto para el paciente, no se lo inyecta. Claro. Pero para determinadas situaciones realmente el otro es de gran valor. ¿Y qué se le inyecta a los pacientes para hacerle la retinofluorescinografía? Justamente fluoresceína, que es un colorante vital, no es yodo, es un colorante vital, es algo inerte. No necesita test de alergia, entonces. Uno puede ser alérgico a cualquier cosa. Sí, estadísticamente, la alergia a la fluoresceína es extremadamente poco frecuente. Uno lo puede hacer o de lo contrario se premedica al paciente con antialérgico como para que si hace alguna manifestación alérgica sea mínima. Claro, como para desensibilizarlo, ¿no? Exacto. Una pregunta, vos a veces, escucho desde el otro consultorio, que les das una tarea a los pacientes para que hagan en la casa, que se tapen un ojo y el otro y le das como un cuadrito con una grilla. Sí. Eso es, así como está el OCT para ver las lesiones maculares y si está edematizada o no la mácula, en fin, toda una serie de, si hay así como burbujas de agua en la retina y demás. Claro, uno no puede hacerle este estudio todos los días a un paciente,
y no puede estar mirando el fondo de ojo todo el tiempo. Entonces, como el hilo se corta por lo más fino, y lo más fino es la agudeza visual que tiene el paciente, en ese estudio es un cuadriculado, Sí. que hay en el cruce de dos líneas hay un punto negro. Entonces uno, mirando con un solo ojo, con la corrección de cerca, mirando el punto negro, se da cuenta si las líneas horizontales o verticales se deforman. Ajá. Cuando esto sucede es porque hay una alteración en la mácula. Entonces, si el paciente no tiene ninguna lesión y uno lo que está tratando es de pesquisar si aparece en algún momento para no hacer tantos estudios seguidos, el paciente se testea en la casa con cierta frecuencia Sí. y de esa manera sabe si está empezando a pasar algo y ahí anticipa la consulta. Ah, mira vos. O de lo contrario se casa con un oftalmólogo. Y una cosa, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Los pacientes son obedientes? ¿Te hacen caso? ¿Hacen las tareas estas? Sí. Yo les digo que lo peguen en la puerta de la heladera. Ajá. Entonces cada vez que van a agarrar algo, como no deben, entonces miran esto y se testean. Es muy sencillo, les lleva 10 segundos hacerlo y es de una precisión muy grande. ¿Es difícil concientizar a un paciente que padece diabetes de lo que debe y lo que no debe hacer? Es como que en apariencia sí, pero en la realidad todos somos negadores de los problemas que tenemos. Entonces, no asocian mucho el problema general con la manifestación local. Es como si yo voy a un médico porque tengo tuberculosis y lo que me pasa es que tengo fiebre. Entonces digo, sáqueme esta fiebre, mire la fiebre que tengo. Entonces me dan un ibuprofeno y yo bajo la temperatura, pero como no cubre la tuberculosis, vuelve a subir la fiebre y entonces digo, su medicamento no sirve, me volvió a subir la fiebre. Pero nadie me está tratando el verdadero problema, que es la tuberculosis. Sí. Es decir, que el diabético lo que tiene que hacer es manejar muy bien su estado general. Y hay algo que es interesante. Cuando yo estudié medicina, se hacía unas punciones en el riñón, que se clavaba una aguja que es como si fuese un anzuelo. Entonces, todo esto muy finito. Sí, me imagino. Se clavaba, se retiraba, se sacaba como un choricito de riñón, eso se ponía en un portaobjetos, se miraba en un microscopio y se veía qué magnitud de lesiones tenía por la diabetes ese riñón. Ajá. Después se dieron cuenta que los vasos del ojo eran similares a los vasos del riñón y que las lesiones diabéticas que había en el fondo de ojo del paciente eran similares a las que encontraban en esos estudios riñones, que hacían. sí. Entonces, infirieron que era mejor mirarle el fondo de ojo al paciente y sabías cómo estaba el riñón. Claro, y menos evitabas- traumático, sí. Exacto. Y es cierto que estos pacientes, cuando son terminales, yo te he escuchado decir en el consultorio y en congresos, que llegan a un trasplante renal, mejoran notablemente su fondo de ojo. Sí, en general ahora hacen trasplantes renopancreáticos y cuando andan bien, el cambio es asombroso, porque en realidad el ojo es sano. Lo que está mal es el resto del cuerpo y está perjudicando el ojo. Cuando deja de estar mal, el ojo automáticamente empieza a mejorar y con una velocidad asombrosa. ¿Pero puede recuperar todo el tejido que perdió? No, en el ojo, igual que en el cerebro, las células fundamentales, que son las responsables de la visión, son células nerviosas, no se reproducen. Es decir, que si se mueren algunas células, no se van a reproducir, eso se perdió. Pero por lo menos no se sigue perdiendo y las que están hinchadas, digamos, se deshinchan y recuperan capacidad funcional. No se siguen dañando. Exacto. ¿Hay alguna medicación que le demos oftalmológicamente a los pacientes que tienen diabetes? ¿O directamente es una cirugía o láser? No.
hay cosas que se pueden hacer como inyecciones de antiangiogénicos, son anticuerpos monoclonales, que es lo que descubrió Milstein, y que tienen una efectividad muy grande para reducir el edema en la zona de máxima visión, en la mácula, y sirve también para frenar la evolución de vasos anormales. Por eso es antiangiogénico, está anti-vasos nuevos. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo llegas a hacerle una cirugía a un paciente o láser a un paciente? Bueno, una de las cosas que provoca la diabetes es que se hagan debilidades en la pared del vaso y se hace como un globito que llamamos aneurisma. Y otra de las cosas que produce es que se tapen vasos. Cuando se tapa un vaso, deja un territorio sin sangre, donde no llega oxígeno. Esa falta de oxígeno estimula a donde están los vasos a que formen vasos anormales que crecen y van a llevar oxígeno a la zona que no tiene oxígeno. Y esos vasos se retraen y son los que tiran de la retina, desprenden la retina, son vasos patológicos, entonces se rompen y sangran. Muy bien. Todo esto hace que cuando hay una zona que se taparon los vasos y quedó sin irrigación, uno destruye esa zona con láser para evitar que estimule a formar todos esos vasos anormales. Claro, nuevo crecimiento de vasos anormales. Exacto. Y también ayuda a esto los anticuerpos monoclonales. Y de paso reducen el edema y mejoran la calidad de visión del paciente. ¿Cuántas veces tiene que hacerse un control oftalmológico en paciente diabético? Contame cómo está el paciente. Claro. Porque depende de su estado general. Hay pacientes que los veo semanalmente y hay pacientes que los veo una vez por año. Todo depende de su estado general y su evolución. Ahora, si el paciente está muy bien y se ve ocasionalmente, pero, por ejemplo, hace una infección urinaria, se descompensa, hace una hiperglucemia muy grande, 500 de glucemia, que puede inclusive llegar a quedar internado, tiene que hacer una nueva consulta para ver si en alguna medida esto lo dañó o no. Esto dañó el ojo. Entonces, lo más importante es lo que le decimos siempre a todos los televidentes, hacer un control al menos una vez al año, y si tienen diabetes o tienen alguna otra enfermedad crónica que puedan dañar el ojo, hacerlo dependiendo lo que le diga su oftalmólogo de confianza. Gracias, Daniel, por venir. Muchísimas gracias. Nos despedimos con todos ustedes hasta el próximo programa y recuerden, el 1 de diciembre, 128 sedes en todo el país. Pueden entrar en la página del Consejo Argentino de Oftalmología para ver cuáles son estas sedes y son de atención gratuita. No dejen de ir a aquellos que no tienen un buen control de su glucemia y un buen control de su fondo de ojo. Hasta el próximo martes a las 17:30 aquí por Canal Metro en A la Vista. Muy buena semana.